Buenas, espero que todos hayan pasado bien, disfrutando del mundial. Vamos a hacer un video como es habitual, tratar de mantenerlo corto para que no sea muy extenso y aburrido. Sobre las sesiones o jornadas de tecnificación, ¿sí? Es un aspecto que en cuanto a lo que son las jornadas o sesiones, yo la primera vez que lo escuché fue en España, aunque sí, debo admitir que hace décadas ya, que especialmente el famoso entrenador, lo cual es uno de mis entrenadores predilectos, me acuerdo que cuando en España me preguntaban y yo daba su nombre no lo conocían la mayoría de la gente. Eh, bueno, hace ya más de 20 años. Eh, Él fue, digamos, uno de los entrenadores que primero más empezó a trabajar en todo lo que es la técnica colectiva, la técnica colectiva sin balón, la táctica individual, como quieran llamarle. Yo lo llamo técnica colectiva. Eh, que bueno, que es uno de los aspectos que más ha cambiado en lo que es el entrenamiento, la metodología, ¿no? Y bueno, vamos a explicar un poquito cómo lo entendemos nosotros, lo cual, como siempre digo, no es la verdad absoluta, sino simplemente nuestro punto de vista, como nuestra percepción, ¿no? Surgimiento-creación. La misma surge como respuesta a la situación actual donde los futbolistas no tienen la misma cantidad de carga horaria para la práctica de fútbol como lo hacíamos antes y nos llegan con muchas carencias y desarrollo de acciones técnicas, ¿no? Antiguamente pasábamos muchas horas jugando a la pelota, ya sea en un parque o un lugar libre, en la calle, en una playa, en cualquier espacio verde. Hoy en día los espacios verdes lentamente han ido desapareciendo, lamentablemente. Los jóvenes cuentan cada vez con menos tiempo libre y existen una enorme cantidad de herramientas de de entretenimiento tecnológico que surgen como obstáculo para la práctica de deportes al aire libre. Habría un video en la década del 90, 2000 del Ajax, de Luis Van Gaal, donde explicaba esto, también mencionaban esto, ¿no? La falta de horas de práctica que los chicos tienen hoy en día, bueno, de alguna forma la tenemos que tratar de compensar en los entrenamientos, haciendo muchas repeticiones, aprovechando el máximo el tiempo posible, porque de lo contrario van a llegar con muchísimos problemas, tanto de coordinativos, perceptivos, ¿no? Carencias de todo tipo, ¿no? Nosotros antes esto muchas veces lo desarrollábamos, en la mayoría de los casos, jugando en la playa, en la calle, en el barrio, en los parques. Bueno, las jornadas o sesiones de tecnificación es otra herramienta que contamos que es muy interesante a la hora de desarrollar y perfeccionar nuestros futbolistas, dependiendo de la edad de los futbolistas, nivel y etapa que se encuentren. Es una tarea de tipo complementaria. Nosotros lo que podemos es otra herramienta que tenemos también y que es una tarea de una forma de complementar el trabajo que ya estamos utilizando y haciendo, ¿no? Métodos de utilización. Lo podemos utilizar de forma aislada como una sesión complementaria al morfociclo. Es decir, que en un día podemos asignar las mismas tomando en cuenta el impacto físico funcional que las mismas puedan tener y las competencias previas y futuras. Es decir, lo podemos usar como un entrenamiento por sí solo. Lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que va a impactar en lo físico y las competencias, si es que estamos compitiendo, o podemos estar en una pretemporada o podemos estar en una etapa de después que haya terminado la temporada del campeonato, ¿no? Eh, Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque va a ser una carga física, de la dimensión física adicional, no solo física, ¿no? Va a ser una carga en todo sentido, como siempre hablamos, ¿no? Psicológica, mental, en todo sentido, ¿no? Las podemos usar como parte de la sesión, como parte complementaria al calentamiento, por ejemplo, o en otra parte de la sesión, ¿no? En este aspecto las podemos incluir en aspectos específicos de la sesión, tomando en cuenta la subdinámica de la sesión y el aspecto funcional que la misma se impacta. Así que si lo vamos a usar en la misma sesión, en una parte de la sesión, como complemento de un calentamiento, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta también la subdinámica que estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando una subdinámica de tensión, va a tener que tener las características de subdinámica de tensión. Si vamos trabajando una subdinámica de duración, el mismo caso, y en velocidad lo mismo caso, en las transiciones adquisitivas de la contracción muscular. Y si estamos trabajando en una sesión de recuperación, ya sea de post partido o pre partido, también lo mismo, ¿no? Es decir, siempre tenemos que tomar en cuenta, si lo vamos a hacer como complemento en la misma sesión, en qué subdinámica nosotros nos encontramos, ¿no?
Tipos, las generales, ¿sí? Normalmente enfocadas a habilidades, fundamentos o acciones generales del juego, que no sean tan específicos de la posición que el futbolista desempeña, pero sí de fundamentos generales del juego. Estas generalmente están enfocadas en fases o procesos formativos, donde se busca que el futbolista maneje los fundamentos generales del juego, ¿sí? Lo que vamos a intentar en estos casos es desarrollar lo que son los fundamentos generales del juego, ¿no? Si, por ejemplo, que un defensa central pueda rematar al arco con eficacia, o que un delantero pueda despejar dentro del área, o por ejemplo, acciones que no, de repente no se van a ocurrir tanto según la posición del futbolista, si es que estamos trabajando con futbolistas ya de edades que tienen las posiciones ya asignadas. Si son niños muy pequeños, en esos casos no, es decir, siempre van a ser generales. Bien, en las específicas, normalmente enfocadas a acciones específicas de la posición que el futbolista desempeña. Las mismas generalmente son globales, ¿sí? Así que vamos a agregar, podemos empezar de forma analítica, sin oposición, pero luego lentamente vamos a intentar buscar siempre ir agregando oposición, sea primero de forma semipasiva o pasiva, y luego le vamos agregando más complejidad y ya terminar una acción global, ¿no? Es decir, una acción similar o igual a lo que es una situación de juego, ¿no? En un encuentro. Luego también podemos hablar de mixtas, ¿no? Pero bueno, eso ya es complicarlo un poco más, ¿no? Es decir, para mantenerlo simple, simplemente los dividimos en este tipo, en estos dos tipos, en estas dos formas, ¿no? Bien, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, de un entrenador que ahora, especialmente los que nos gusta el fútbol europeo, es muy conocido. Él se formó donde yo hice el máster ahora en Porto, en Portugal. Es el ayudante de campo del segundo entrenador de Liverpool, de Jürgen Klopp. Se llama Pepín Linders. Quizás alguno ya lo conozca. Bueno, él tuvo una etapa bastante prolongada en Porto, donde él trabajó con chicos en edades formativas. Creo en el caso estaba Joao Félix y bueno, algunos también de mi gente que fueron mis profesores en el máster, que también trabajaron con estos chicos, que luego más tarde se convirtieron en futbolistas importantes. Y bueno, mostrando lo que son sesiones complementarias, pero bien organizadas. Es decir, no estamos hablando que simplemente voy a decir, bueno, mira, esta semana que viene voy a hacer una sesión de complementaria y ya está, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con objetivos, de forma organizada, de modo de desarrollar estos futbolistas, ¿no? Y lo otro que quiero remarcar es que presten atención que son muy pocas acciones, quizás hasta la primera es la única, donde son acciones que no tienen nada que ver con el juego, ¿no? Son todas relacionadas al juego, es decir, no hacer cosas, malabarismos y cosas que el chico o el futbolista no va a hacer en un partido, ¿no? Lo que buscamos es eso constantemente, acciones específicas de juego, como mencionamos antes, ¿no? Pueden ser analíticas, podemos empezar sin oposición, dependiendo de la complejidad de la tarea, y luego le vamos agregando oposición y realidad, ¿no? Para que ese chico cuando vaya a hacerlo, o ese futbolista cuando lo vaya a hacer en un encuentro, lo haga de forma fluida, ¿no? Sin pensar, ¿no? Porque el fútbol no se piensa conscientemente, son todas acciones preconscientes en milésimas de segundo. Entonces tenemos que entrenar eso, ¿no? Constantemente, ¿no? Como ven, están todas organizadas según lo que ellos consideraban acciones importantes que un futbolista debe saber o debe manejar, de modo de prepararlo para llegar al profesionalismo, ¿no? Y es realmente tomando en cuenta que estos futbolistas en el futuro van a ser un activo muy importante del club, ¿no? Le van a dejar mucho dinero si es que lo van a vender, o les pueden dar muchas alegrías en lo deportivo. Entonces, los clubes lamentablemente no se toman esto muy seriamente, lamentablemente, y no existen en muchos casos organizaciones realmente, trabajos organizados, ¿no? No hay una organización como en este caso se observa, ¿no? Intentando siempre que el futbolista tenga herramientas para poder actuar de forma eficaz, ¿no? En todas las acciones de juego, ¿no?
Y como se ve, ya se trabaja uno contra uno, pero con apoyos, ¿no? Siempre tomando en cuenta los volúmenes de tiempo, la intensidad, ¿no? De darle una pausa completa, ¿no? Para que el chico pueda desarrollarse, en este caso, eh, técnicamente, ¿no? Ahí ya vamos agregando más complejidad, ahora ya es un 2 contra 2 con dos apoyos, ¿sí? Y lo que es la movilidad, el perfilarse, el tocar de primera, el apoyar o rebotar, la movilidad, la cabeza levantada, el pase con el interior, los controles, los diferentes movimientos en todos los sentidos, ¿sí? Capacidad de crear más oportunidades. Bueno, esto es, como se observa, es un trabajo excelente que hizo Pepín en Linders, en el Porto. Si ustedes observan, lo van a ver ahí parado, casi siempre en la imagen, ¿sí? Y bueno, estos trabajos realmente cuando son llevados a cabo de forma paciente y con tranquilidad por los clubes o por la gente que trabaja, capacidad de finalizar, generalmente dan mucho resultado, ¿no? Pero tiene que haber una constancia y entender que la fase formativa de un futbolista no se hace en un día, ¿no? No se hace en una semana, ¿no? Lleva tiempo y mucho trabajo. Sí, ahí le va agregando con porterías, con arcos, con porteros, definir en primera, de primera, como viene. Es un trabajo bastante interesante que me gustó mostrarlo, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Pero del mismo caso, de la misma persona, de la misma gente, ¿sí? En Porto, simplemente mostrando ejemplos, eh, voy a poner de vuelta, simplemente mostrando ejemplos para que vean lo que son las sesiones complementarias, ¿no? Las jornadas complementarias o jornadas de tecnificación, ¿no? Cómo ustedes pueden aplicarlas, especialmente los que trabajan con chicos en edades formativas, ¿sí? Y dotar al futbolista de diferentes acciones, porque muchas veces en los cursos de entrenadores no se les dan lamentablemente herramientas para poder organizar las sesiones a determinadas edades, ¿no? Entonces, bueno, simplemente en este caso estamos intentando, para darles ideas nada más de cosas nuevas que pueden aplicar o pueden usarlas como complemento eh, en las sesiones, los que trabajen con chicos en edades formativas, ¿no? También podemos utilizar algunas de estas tareas para futbolistas profesionales también, ¿no? Estamos trabajando acciones específicas de juego, ¿no? Pero ustedes simplemente tienen que pensar en acciones que realmente los futbolistas hacen en los encuentros y ahí crearlas, siempre respetando obviamente el tiempo, la relación tiempo-pausa, la intensidad de la tarea, ¿no? ¿Sí? Todo tipo de acciones, algunas de esas acciones las hacíamos nosotros hace muchos años también, ¿no? No es tampoco algo que porque sea de antes no sea malo, simplemente acá estamos trabajando las paredes, ¿no? ¿Sí? Todo tipo de tareas, ejercicios que ustedes pueden utilizar, ¿no? Como forma complementaria, a veces a un calentamiento o como forma de una sesión de tecnificación, una jornada de tecnificación donde vamos a buscar acciones específicas de juego bastante reales, ¿sí? Porque no es lo mismo que haya una portería con un arco y me tire un centro un compañero que yo esté cabeceando con la mano a un compañero sin arco, sin arquero, portero. No es lo mismo, es diferente, ¿no? Entonces, siempre buscar este tipo de acciones, este tipo de actividades donde ustedes puedan mejorar, ¿no? Es decir, hacer que el futbolista sea más completo, ¿no? Si mientras que el futbolista sea más completo, maneje más aspectos, mejor les va a ir a ustedes como entrenadores, como formadores, ¿no?
Bueno, son todo este tipo de tareas especialmente enfocadas a lo que es la fase formativa, aunque, como mencioné antes, ¿no? Estas tareas también se pueden utilizar eh, con futbolistas profesionales de forma complementaria o de forma también de una jornada de tecnificación, ¿no? Donde vamos a estar siempre intentando mejorar al futbolista, ¿no? Cosa que cuando nosotros estemos trabajando alguna tarea, algún ejercicio, no tengamos problemas para la ejecución, ¿no? Porque a veces pasa eso también, ¿no? Y como mencioné muchas veces, ¿no? Los futbolistas, los jugadores de fútbol tienen que entrenar jugando al fútbol, ¿no? No podemos entrenar haciendo cosas que no hace el futbolista. No solo porque vamos a estar perdiendo tiempo, sino que muchas veces vamos a estar dañando al futbolista en cuanto a su evolución, porque lo vamos a convertir en un futbolista lento, de repente si lo hacemos hacer mucha carrera continua. Además, como mencioné muchas veces, los chicos no mejoran el nivel aeróbico cuando son prepúberes, es decir, cuando tienen menos de 13, 14 años no van a mejorar el nivel aeróbico. Lo único que ustedes van a hacer es que esos chicos sean lentos. Entonces, siempre trabajar con pelota. ¿Por qué con pelota? Porque cuando trabajamos con pelota, inevitablemente es intermitente, ¿sí? Entonces, al estar frenando y arrancando, el futbolista está trabajando la fibra explosiva, fibra rápida, ¿sí? A nivel muscular, ¿no? Además del sistema nervioso, además muchas cosas, ¿no? Y luego la parte coordinativa técnica, ¿no? Es que es la más importante, ¿no? Entonces, hay que entrenar al futbolista en acciones específicas, jugando al fútbol, ¿sí? Y dándole herramientas para que el chico pueda, en estos casos formativos, eh, ejecutar cualquier acción que le implique o que el juego le obligue a hacerlo, ¿no? Ese es el objetivo nuestro, ¿no? Es decir, que el juego le obligue por determinada situación a que el jugador futbolista tiene que frenar, cambiar de dirección con la otra pierna, bueno, él tiene que poder hacer eso, ¿no? Y de forma inconsciente, de forma preconsciente, que no tenga que pensar, ¿no? Eso de pensar en el fútbol en realidad, más que pensar es percibir, porque la velocidad del juego es muy alta. Si ustedes hablan con los grandes futbolistas, le preguntan a cualquiera cómo hiciste tal jugada y te van a decir, como el logo de Nike, yo estuve, ¿no? Solo hazlo, solo lo hice, no se pensó mucho, ¿sí? Bien, los videos estos del Inders en el Porto son un poco largos, pero me parecieron interesantes, especialmente para la gente que trabaja con chicos en edades formativas, para que vean, bueno, esto es la escuela portuguesa, ¿no? De estos últimos 10 años, cómo ha cambiado, y bueno, la cantidad de futbolistas que están saliendo de esa escuela, ¿no? Que tampoco es un país tan grande, ¿no? Y bueno, y van a seguir saliendo, ¿no? Acá nuevamente vamos a ver una acción ya de fútbol profesional, una jornada, una tarea complementaria. Creo que es el Atlético de Madrid trabajando los defensas centrales, ¿sí? Lo que es el despegue, repliegue a bloque bajo dentro del área y la defensa dentro del área de juego aéreo, ¿sí? Disputa de un balón, anticipo, repliegue y cobertura, o permuta en este caso, y defensa del área, ¿no? Entonces, estas tipo de tareas ya son tareas complementarias. Esto es el Atlético de Madrid, esto es muy Bielsa, ¿no? Son tareas complementarias que podemos utilizar. Acá vamos a poner al maestro a Bielsa en el Bilbao, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar, los pueden estar haciendo ustedes los que trabajan ya con futbolistas grandes o profesionales, los pueden estar haciendo ustedes con los delanteros o los medios de los delanteros, y del otro lado pueden estar trabajando otro tipo de tarea, el segundo entrenador, asistente, como quieran llamarlo, haciendo, por ejemplo, otro tipo de tarea parecida a la que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, siempre buscar
aportar o intentar que nuestros futbolistas entrenen lo que vayan a jugar. ¿Sí? Por eso yo les digo que sí es importante, ustedes pueden agarrar un formato de otro entrenador, como en el caso de Bielsa, ¿no? Pero sí no copiarlo exactamente, porque el modelo de juego de ustedes de repente no va a ser buscar, ustedes no van a buscar, yo qué sé, pases por el centro, o la estructura va a ser diferente, o movimientos estos ya serían third man runs, que son movimientos de tercer hombre, ¿no? Incorporación de tercer hombre, o de segunda línea, como dicen en España. Ustedes no van a de repente a buscar eso y van a buscar otra cosa, ¿no? Pero la idea es que ustedes generen según lo que el equipo de ustedes va a hacer, ¿no? Por eso yo insisto mucho en eso, ¿no? Bien, esta es una tarea complementaria de Bielsa, que ustedes la pueden encontrar en YouTube, ¿no? Los entrenamientos de Bielsa creo que están en YouTube. Eh, pero como mencioné, ¿no? Los entrenamientos de Bielsa son como él percibe y como su equipo jugaba, ¿no? Y eso no va a ser igual a ningún otro entrenador, porque él tenía su modelo de juego formado por él y es lo que él considera correcto de acuerdo a lo que cuenta él, con las características de los futbolistas, bueno, todo eso, lo que siempre hablamos del modelo de juego, ¿no? Entonces, no es, repito, no es conveniente copiar exactamente todo, sino sí usar formatos o ideas que nos pueda de otro entrenador y nosotros aplicarle nuestro sello a lo que nuestro equipo va a hacer en la cancha, ¿no? En el campo. Es necesario en este tipo de tareas muchas repeticiones, la repetición sistemática, ¿no? Que va a ser lo que va a permitir el perfeccionamiento, la mejora, ¿no? en estas acciones técnicas, porque son acciones técnicas de cierta complejidad, ¿no? Hay una coordinación entre futbolistas porque los pases tienen que ir al espacio, tienen que ir a una altura determinada, a una velocidad determinada, los controles orientados tienen que ir dirigidos hacia un lado, en diagonal hacia en este caso el banderín del córner, ¿sí? Entonces hay cierta complejidad en la tarea, ¿no? Y acá por último vamos a ver otra tarea de Bielsa cuando estaba en el Leeds. Cobertura relevo, ¿sí? No solo la cobertura, sino el ángulo que tiene que terminar el otro futbolista, ¿no? Tomando en cuenta dónde está la portería o el arco. Ahí le está corrigiendo, ¿eh? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, todo este tipo de tareas son acciones que son necesarias, ¿no? Que nosotros efectuemos porque los futbolistas muchas veces no cuentan con estas herramientas en los procesos formativos y tenemos que buscar la forma de aplicarlo. Entonces, en la misma sesión, complementa un calentamiento, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de tareas y reforzar, ¿no? Acciones que necesitemos. Y luego sí, continuar con una tarea, la parte más centrales de la sesión, donde vamos a hacer lo mismo, pero ya en acciones reales y vamos a dejar de repente al equipo defensivo en inferioridad numérica, por ejemplo, o en una acción donde pierda la pelota a propósito para que esta cobertura, por ejemplo, en este caso, ocurra muchas veces, ¿no? Pero siempre terminando con acciones específicas de juego. Bueno, espero que les haya gustado el video, o el vídeo, como dicen en España. Les mando un saludo, espero ante cualquier duda, alguna sugerencia, contactarme. Mi correo electrónico está siempre en la primera diapositiva, abajo. Cualquiera que me quiera escribir con alguna duda, alguna sugerencia o cualquier tipo de aspecto relacionado a los vídeos. Así que nada, les mando un saludo, espero que disfruten del Mundial y nos vemos en la próxima si Dios quiere. Adiós.